hay que saber escoger las batallas, y hay batallas que hay que rendirse, no en el sentido de derrota, sino de dejar por la paz, porque ahí no es. Un pequeño musical que empezamos a hacer se convirtió en el fenómeno teatral más grande de la historia del teatro musical en México. De vivir esa experiencia, de ver crecer ese momento y después saber que por todos lados te patean y te dejan completamente desamparado en muchos sentidos, ¿no? Y dices, o sea, que mi chamba y mi esfuerzo y eso no tuvo ningún tipo de valor. Pero cuando no hay hacia dónde ver afuera, pues creo que tienes que volver hacia adentro, ¿no? Claro. Porque muy probablemente vas a encontrar que las puertas ahí no están cerradas. Y eso es importante, que tus puertas no se cierren. Que tu sueño no llegue a ese callejón sin salida. Nadie es tu dueño, sigue tu sueño. Señoras y señores, niños y niñas, yo soy Abogado Pateador. Estamos en un nuevo episodio de Sigue tu Sueño con alguien que realmente sabe de sueños. Mi querido Andy Zuno, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí, feliz de estar contigo en un espacio que justamente tiene como punto de partida y como eje central los sueños. Justo. Que creo que tú y yo tenemos eso en común, ¿no? Ha sido y es el motor de todos nuestros días. Y pues aquí estamos. Y justo hablando de motores, ¿cómo haces para que ese motor que va hacia tu sueño o a tus sueños, porque tienes varios, ¿no? No se apague y siga teniendo esa gasolina tanto mental, física y de tu alma para tener esa motivación y seguir, ¿no? Yo creo que uno de los métodos principales para mantener viva la llama es siempre recordar el principio de las cosas. ¿Por qué iniciaste en este camino, no? ¿Cuál fue el impulso primario para hacerlo? ¿Qué te provocaba? Claro. ¿Dónde estaba el sueño? Desde esa óptica, en mi caso, desde que era muy niño, ¿dónde, no? ¿Dónde se sentía a nivel físico? Claro. ¿Qué me provocaba? ¿Qué me impulsaba? Y nunca perder de vista pues esa estrella en el horizonte que alguna vez te hizo emprender el camino, ¿no? No permitir que el ruido, la vida, las dificultades, los tropiezos, los fracasos que existen, la gente y los trancazos que te da la gente, pues minen, porque claro que hay momentos en los que definitivamente puedes sentirte derrotado o sentir que no puedes seguir más. Pero eso es externo. Eso si te detienes, son factores externos donde literalmente puedes ver una puerta cerrada o percibir que una puerta está cerrada o un callejón no tiene salida. Pero cuando no hay hacia dónde ver afuera, pues creo que tienes que volver hacia adentro, ¿no? Claro. Porque muy probablemente vas a encontrar que las puertas ahí no están cerradas. Y eso es importante, que tus puertas no se cierren, que tu sueño no llegue a ese callejón sin salida. Porque tú dentro de ti sigues diciendo, no, pues yo sigo viéndome en ese lugar, yo sigo deseando esto, yo sigo soñando, yo sigo viendo la amplitud del cielo y del universo, pero abro los ojos y todo aquí adentro está, todo aquí afuera está completamente cerrado, ¿no? Oscuro. Entonces, pues, cuando no puedes ir hacia afuera, cierra los ojos y allá adentro sí sigue estando todas las posibilidades que pueden caber en el vasto universo, ¿no? De acuerdo. En el vacío. Eso está buenísimo porque justo para la gente que se lo pregunta cómo seguir echando a andar ese motor y no tirar la toalla, porque alguna vez te pasó que dijiste, ya voy a tirar la toalla, ya no voy a cantar y ya no voy a actuar y ya no voy, porque ya estoy completamente exhausto o agotado de que se cierren las puertas, o siempre has sido muy, muy enfocado hacia donde tienes que ir? Fíjate que afortunadamente nunca he sentido que ya no puedo seguir a nivel personal. Es decir, vuelvo al ejemplo anterior. He visto y he sentido en el exterior como las limitantes y decir, es que ya no puedo, ya no hay por dónde. Claro. No, o sea, no están sucediendo, las oportunidades que busco no están cuajando, el camino por el que quiero ir, por dónde más le hago, pero nunca he sentido
dentro el decir, ya no quiero seguir, ya no quiero cantar, ya no puedo más. Okay. Al contrario, ese es lo difícil. Es ahí donde se genera la frustración. Claro. Porque dentro de ti sigue el impulso, sigue el sueño, sigue acuerdo. diciendo, ¿cómo no voy a poder? Claro. Si dentro de mí está toda la fuerza de la naturaleza, Claro. y afuera están todos los obstáculos, están todas las cabecitas diciéndote que no, están todos los chamucos aquí hablándote al oído y diciéndote, no, ya no se puede. Exacto. No, Sí, sí. no, Nel, Exacto. no hay lugar para ti, no hay. Y dentro de ti está así de, no, ¿cómo me voy a rendir? Sí, sí. ¿Cómo voy a rendir si tengo justamente todavía todas estas ganas y todo esto que dar y todas estas metas que cumplir, estos sueños que cumplir? Entonces, afortunadamente, en mí jamás se ha apagado el impulso ni el deseo, pero sí ha habido momentos en los que me encuentro en esos callejones sin salida, en donde aparentemente todo está en tu contra, todo está bloqueado, Claro. todo está apagado, y obviamente pues te pasa por la cabeza decir, ¿será que hasta aquí Ya llegó? Hasta aquí, pero eso implica una rendición tuya y una rendición por las circunstancias externas, ¿no? Por decir, pues no, pues es que tampoco me voy a dar de topes contra la pared. Y muy a pesar de mí, a lo mejor tendré que decir, ya no más, ¿no? Ya no Claro. más nadar contra corriente, ya no más pues todo este esfuerzo que pareciera que no va a ningún lado, ¿no? Completamente. Y dice, acabas de hablar un poco de la cabeza, ¿no? ¿Me puedes compartir ese momento como el momento más complicado en toda tu carrera? Que tanto tu cabeza, ¿no? Tu mente, tu espíritu decía, pues está muy complicado, pero voy a seguir a pesar de que este momento está siendo muy complicado. ¿Cuál fue ese momento más difícil en tu carrera? Ha habido muchos. Exacto. Sí. Aunque nos dedicamos al entretenimiento, que es una industria complicada, Sí. pero ahora que estás como en este punto donde has hecho muchas cosas increíbles y piensas que ya llegaste, pero todavía quieres más cosas, ¿cuál puede ser un momento que puedas compartir que digas, llegué una vez a tal y se cerró y ya decía ya no más y pude pasar ese obstáculo, ¿no? Y ahora estás aquí, ¿no? Sí. Ay, te digo, pues hay muchos a lo largo, no paran. Yo cuando dices ya toqué fondo, dices, no, ¿cuál fondo? El fondo, hay Es que otro, todavía hay más. más fondo y hay un fondo más fondo. Pero bueno, una de las experiencias que podría venírseme a la mente ahora, cuando inicié mi carrera como solista en la música hace muchos años, hace aproximadamente 10 años, después de haber sido parte de un musical y haber grabado el soundtrack original de ese musical, decidí aventarme a producir mi primer disco como solista. Y lo primero que hice fue grabar un demo, o sea, dije, grabo la mitad del disco y salgo. Hace todavía 15 años, el método o el caminito para buscar un lugar en la música, pues era ir con las disqueras, buscar que te firmaran y todo este rollo que tú lo conoces mejor que nadie. Y ¿Todavía llevaba CD o era CD? CD? Sí, todavía llevaba CD. Entonces produje la mitad del disco y dije, aquí viene, obviamente ya está establecido el concepto, ya hay medio disco, ya suena, entonces invertí, todo, tú sabes lo que cuesta hacer un disco. Grabar, mezclar, masterizar. Exacto. Y todavía en ese entonces, pues imprimirlo, ¿no? Claro. El booklet. Todo. Entonces, como que quería además llegar con la tarea completamente hecha, porque sabía que en ese momento también ya las disqueras estaban muy renuentes como a generar, más bien querían ya productos que llegaran muy armados y entonces pues o aventarlos o a ver cómo llegamos al deal. Entonces, bueno, pues eso, produje la mitad del disco y me aventé todo el tour y fui con todas las disqueras, hubo unos acercamientos muy interesantes. Hubo propuestas que sonaban increíbles, todo parecía que iba muy bien y en un momento se apagó. No sucedió, dejaron de contestar correos, dejaron de contestar llamadas, una de las disqueras en ese momento se vino abajo y cerró sus oficinas en México, gente que me dijo, bueno, pero sobre mi por supuesto, radiodifusoras, mira, ve con ve con el otro, o sea.
Y entonces hubo un momento en el que me quedé con medio disco en la mano, con pues toda la inversión hecha y había de dos, abandonar el proyecto y decir, bueno, pues no se armó, ¿no? Esto no funcionó. O decir, ¿cómo le hago? Y fue la segunda, ¿cómo le hago? Y por lo primero que dije, yo no voy a dejar a medias nada. Increíble. Y este disco no lo voy a dejar a la mitad. Hablé con el productor de mi disco y le dije, ¿cómo le hacemos? Y me dijo, pues no te voy a dejar abajo, entonces vamos a terminarlo. Yo pues, me asocio contigo, luego hablamos de qué es lo que pasa, pero tenemos que terminar este disco. Es un sueño materializado, es un sueño que tienes, está completamente. Terminamos el disco, hicimos un tiraje de algunas copias del disco para seguir adelante, hice una presentación, me armé con unos cuates para hacer el video del primer sencillo y dije, bueno, pues ahora a lo mejor con el disco completo vuelvo a aventarme el recorrido y a lo mejor ya no les da flojera decir, es que todavía falta medio disco para hacer. Claro, ya está aquí. Y bueno, al final de terminar el disco, que también de todas maneras tuvimos que meterle lana pues, para esto, para todo siempre, pues nada, se subió el disco a plataformas, empieza toda esta revolución además, ¿no? De la música y de cómo se distribuye la música y de cómo pasa. Pero sí hubo un momento en el que dije, pues ya, esto ya, ¿no? O sea, me gasté el dinero que tenía ahorrado para invertir en este proyecto al que le tenía toda la fe del mundo. El disco ahí está, existe, es una maravilla. Me ha traído hasta acá, no lo dejé a la mitad. Mi carrera no empezó y terminó ahí en la música, al contrario. Me dio las herramientas también y me obligó a construirme como productor de mis propios proyectos. Claro. Me aventó a meterme al estudio, a aprender a producir, a convertirme en un músico lírico, de escuchar y de aprender cómo se produce y qué se hace y cómo quiero que suene y a todo este rollo. Y eso quizá no me lo hubiera dado si me hubiera ido por el otro lado, porque pues me hubiera convertido en un producto en donde alguien más hubiera generado todo. Claro. Y a mí me dicen, pues tú toma, ponte, canta, ponte estos tenis, párate ahí, haz lo que tienes que hacer y hasta ahí. De acuerdo. Entonces, pues sí, encontrarle como el lado, ahora sí como dijera, el lado amable a las cosas. Sí, sí. Y me impulsó, o sea, dije, bueno, si esto no me tumbó, pues se siguió y siguió. Y hoy por hoy estoy con mi 6º disco. Increíble, como felicidades. solista independiente, haciendo lo que me gusta, lo que me nace del corazón, lo que conecta conmigo y ha conectado con el público y siempre buscando... Pues eso, ¿no? Ir y acabo de volver a vivir esta experiencia que les acabo de contar hace 2 años con el primer disco de Regional. Volví a tener los acercamientos con las disqueras, volví a pasar. O sea, y es increíble, ¿no? Pero ahora, como lo platicábamos también, ya eres el Ricky Martin del regional mexicano, ¿no? Ya, ¿no? ya. Y justo un poco hablando esto del regional, de todo lo que conlleva o todo el esfuerzo para cristalizar un sueño, en este podcast que hemos pues, platicado con diferentes perfiles, hay una constante de nunca rendirse, ¿no? Sí. O sea, tienes que pasar siempre por este camino de piedras, ¿no? Pero que al final el que no se rinde, pues, creo yo que al final lo acaba consiguiendo y provoca que sucedan otras cosas que jamás hubieras imaginado. Sí. Te pasó a ti también en este camino que seguimos, que muchas veces de piedra, luego está pavimentado, luego hay sol, llueve, entonces seguimos todos los que vamos tras un sueño en este mismo camino que nunca es parejito, ¿no? Sí. Te pasó a ti el de pronto estar en algún lugar que nunca imaginaste y decir, nunca imaginé estar aquí y gracias al sueño me llevó a cantar acá o a hacer una colaboración con tal artista que a lo mejor es tu ídolo. ¿Te pasó algo así? Sí, totalmente. Y hay algo bien interesante de lo que dices sobre la rendición, porque también luego puede ser como un monstruo muy fuerte. Hay que saber escoger las batallas y hay batallas que hay que
rendirse no en el sentido de derrota, sino de dejar por la paz, porque ahí no es. Y entonces emprender, ¿no? Obviamente la lucha global o el sueño, ese es el que hay que aferrarse, ¿no? Exacto. Pero hay ciertas cosas en las que justo después de este episodio que acabo de contar y que me quedé un poco en la nada, sin chamba, venía además de terminar el ciclo en el teatro musical, que había sido por un lado muy luminoso y muy gratificante, porque un pequeño musical que empezamos a hacer se convirtió en el fenómeno teatral más grande de la historia del teatro musical en México y lo sigue siendo. Entonces había ahí también una como contradicción muy fuerte, ¿no? Como de venir, de vivir esa experiencia, de ver crecer ese momento y después estar parado como en la desorientación absoluta de para dónde y de saber que por todos lados te patean y te dejan completamente desamparado en muchos sentidos, ¿no? Y dices, o sea, que mi chamba y mi esfuerzo y eso no tuvo ningún tipo de valor. De valor, claro. Gracias a Dios, después de muchos años, hoy hasta el día de hoy encuentro y recibo muchas señales y muchas palabras y muchas conexiones con la gente que te dice, no, claro que sí, es imborrable lo que esto fue catártico y sigue funcionando. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntaste, justo después de eso, de estar en esta vorágine de venir, de hacer proyectos muy exitosos en la televisión, luego viene el musical, el disco de musical, por primera vez en la historia, un disco de un musical es grabado por una disquera transnacional, se colocó en el primer lugar de soundtracks en Mix Up aquel entonces, sí. Duró meses, si no es que año por lo menos, en primer lugar, siendo un musical pequeño que sucedía en la Ciudad de México y estaba a nivel nacional en el primer lugar de soundtracks y en los primeros 10, al principio en los primeros 3, 5 y los 10 discos más vendidos en español. Y uno con una mano atrás y otra adelante. Y entonces decido decir, bueno, pues está bien difícil aquí la cosa, ¿verdad? ¿Por qué no me la pongo más difícil? Agarro mis maletas y me voy a vivir a Los Ángeles, donde no tengo absolutamente nada, donde no sé ni siquiera por dónde empezar, pero vámonos, ¿no? Y eso hice, agarré mis maletas, cerré mi casa y me fui a vivir a Estados Unidos. Llegué literal a vivir a casa de unos amigos, a dormir en el sillón de su casa que amablemente me abrieron las puertas. Y empezar entraste como turista y... Sí, empecé, sabía que tenía, lo primero que hice y que sabía, porque ya había tenido un encuentro con un abogado de migración, que le dije, oye, tengo posibilidades de aterrizar aquí una visa de trabajo o lo que sea, y me dijo, sí. Existe una figura para artistas y deportistas a la cual puedes aspirar en el momento en el que quieras. Tú llegas y aplicas. No, esa es la que tienes que ir un poco como patrocinada yo no tenía ni eso. Tenía que empezar en otro proceso todavía mucho más. Pero sí podías, pero te tienes que venir aquí porque en ese momento pues te quitamos tu visa y vas. Órale. Agarré mis tiliches, llegué, al día siguiente fui a la oficina de migración, le dije, aquí estoy, me dijo, ¿estás listo? Perfecto, empezamos el trámite, échame para acá, y dije, órale, si se puede, y puedo irme por la derecha, va, porque si no, pues no la voy a armar de sus maneras, ¿no? Sí. A descubrir la ciudad por primera vez, a perderme, a encontrarme, a no saber por dónde, a no hacerte el cuento largo, una cosa llevó a la otra, las cosas empezaron a fluir, y al año más o menos de estar y de haber ya tomado la decisión, digo, al poco tiempo empecé a audicionar, encontré a una manager y ella me llevó a un agente, empecé a hacer audiciones increíbles para proyectos importantes, y al año estaba haciendo yo parte de una telenovela en la cadena CBS, una telenovela estadounidense, la telenovela que es considerada la telenovela más vista en el mundo por el récord mundial de Guinness. Y era el primer mexicano que participaba en esta telenovela. Y dices, claro, ¿no? Hay que rifársela. Hay que rifársela y venía más pateado que un balón de mexicano. Exacto, más pateado que un balón. Y que justo escuchen al buen Andy porque pues
como dices, con una mano atrás y una adelante, decidiste, tomaste la decisión de, a pesar de los demonios, del miedo y demás, y con los pantalones y sin nada, aventarte. Entonces creo que la reflexión siempre es aviéntate. Luego yo le digo mucho a mi esposa, yo me aviento y luego alguien me cacha por ahí, ¿no? Sí. Entonces, luego sí es muy cierto, porque como dices, la energía, y empieza a fluir tu propia energía, tu alma, y como vas a algo que quieres tanto, ¿no? Sí. Siempre hay alguien que te cacha, me refiero en esta analogía, que te cacha, es decir, que pues te conecta con alguien más, y eso hace que se provoque y se abra otra puerta, y acabes siendo ese único mexicano en esa telenovela que pues que es maravilloso, una gran historia, ¿no? Sí, que tienes ahí, ¿no? Y ponerte, ¿no? O sea, ponerte ahí, ir y buscarlo. Me acaba de pasar contigo, literal. O sea, ve y busca. Sí, sí. O sea, los caminos están ahí, y si te, ¿no? Dirígete. Oye, hay una posibilidad ahí, ok, voy y la exploro, ok, me aviento, ¿no? Te platicaba, ¿no? Que el título de este disco que estoy lanzando actualmente, el segundo en regional, Ajá. se llama justo Esto no ha terminado. Exactamente. Y habla muchísimo de estos procesos. Eso ¿no? está De increíble. Que siempre que termina, sobre todo en una carrera como esta, que es muy inestable, muy de idas y subidas, muy de que hoy estás en el ojo del huracán y en los reflectores, y al día siguiente no necesariamente, o termina un proyecto y no sabes cuándo sigue el próximo, o terminas un disco y dices, ¿y de dónde voy a sacar para hacer? ¿Se sigue? O no me firmaron y entonces pues, ya valí. Y esa ha sido una constante, que justo en los momentos más oscuros de la noche se abre un camino, se abre una puerta, y dices justo desde lo más profundo de tu corazón, esto no ha terminado. Justo, y en esa parte de esto no ha terminado, para cerrar y terminar, desgraciadamente, que podíamos platicar durante horas aquí sobre los sueños y demás. Mala noche, no toda la noche. Exactamente. ¿Cómo o qué reflexión le puedes dar a la gente que nos escucha, que va en el camión, que nos ve en YouTube? ¿Qué reflexión le puedes dar en esta parte de lo que bien dices? Esto no ha terminado y tengo que seguir a pesar de los miedos, de la gente, ¿no? De las opiniones en general. Total. ¿Cuál sería como tu reflexión para todo tipo de personas, sean actores, actrices, emprendedores, niños, niñas, jóvenes, ¿no? Seres humanos. Precisamente, suena fácil a veces emitir un consejo, una frase motivacional. Esto no ha terminado. Creo que esto no termina hasta que termina. Hay otra frase, ¿no? Que dice, mientras uno tenga la fortaleza que se necesita para seguir adelante, para encontrar hasta el más mínimo motivo que te conecte con la fuerza vital, hay que confiar en que esto no ha terminado. Hay que darle el poder justo a las cosas y a las personas. Ahorita hablabas, ¿no? Cuando pareciera que todo está en contra tuya, también uno de repente delega o le da demasiado poder a ciertas cosas, ¿no? Exacto. Confiar, que es muy difícil, vivir un día a la vez. De acuerdo. Seguir conectando, te digo, con el impulso primario de por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos vivos. De acuerdo. Conectar con los genuinos cariños y motores de nuestras vidas, ya sea tus padres, tus hijos, tu pareja. Exacto. El cielo, De acuerdo, por sí, sí. chupicósmico que suene, Dios o lo que sea que te conecte. Y de verdad pedir la posibilidad de ver más allá de lo que en este momento no se puede ver. Increíble. Y decir, no, esto no ha terminado. Está increíble. Ahí está el consejo. Bueno, pues no es un consejo como tal, porque como dices, es difícil dar consejos, pero la reflexión, Sí. ¿no? de mi querido Andy, que coincide mucho con lo que nos dijo también Vinicio Castilla, este beisbolista que es de los top 3 a nivel mundial y el top 3 bateador de México, ¿no? Y justo también nos decía confiar, confiar, confiar. Armando Hernández también lo mencionó, la misma Jimena Choco, o sea, a todos los que he entrevistado, sí, existe ese común denominador de confiar. Así que confíen y chambien. Y chambien, exacto. Y antes de cerrar, mi querido Andy, tenemos una dinámica. Échale, vampiro. Esta dinámica
Este es el bombo come pesadillas. Ok. Se come tu pesadilla y ya no vas a tener esta pesadilla nunca jamás porque se la come. Entonces, si tú quieres escribir aquí tu pesadilla, la puedes compartir o no, como tú decidas. La escribes aquí y la metemos en el bombo para que se la coma, ¿no? Y ya nunca jamás vas a tener esa... Ay, qué bonito. Ya hasta se me hizo aquí. Se me encueró el chino. Se te encueró el chino. Porque al final creo yo que en este camino de los sueños del que hablábamos, existen ciertas pesadillas o demonios, ¿no? Como les queramos llamar, que hay que eliminarlas. Y si tenemos aquí al bombo come pesadillas, pues qué mejor que se la coma y no la vuelvas a tener nunca jamás, mi querido Andy. Pues escribe lo que quieras poner, te digo, si la quieras compartir muy bien. Armando Hernández echó en su pesadilla un guión completo. Nos tardamos más en la pesadilla que en el podcast, pero estuvo increíble esa plática con el buen campeón, así que te puedes extender lo que quieras, no pasa nada. Porque además se lo va a comer este bombo come pesadillas, mi querido Andy. No es fácil no es fácil. Pues hay varias, pero aquí está. Perfecto. ¿Se las comparto? Sí, si quieres compartirla. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Seguramente resonará en más de uno. Precisamente perder la fuerza y la ilusión de seguir adelante y perseguir el sentido de mi vida a pesar de todo lo que pueda estar en contra. Está increíble, ¿eh? Muy buena reflexión. Échala aquí en el bombo. Ahora sí que 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Cualquiera que tenga esta pesadilla, aquí se queda. Aquí se queda. Aquí se queda. Échala ahí, mi querido Andy. Puro sueño. ¿La rompemos o no? Ahí se la comes y rómpela. Sí, vamos rompiendo. Rómpela y la echas ahí y ya no va a existir esta pesadilla para mi querido Andy. Al contrario. Es más, se va a transmutar en todo lo contrario. Exactamente. Listo. Perfecto. Se la comió el bombo come pesadillas, así que Andy, por último, fírmanos este balón, el Duke Wilson, que pues está firmado por todos, Sintec, Jimena, Armando, así que es un honor para mí, para este podcast de Sigue tu Sueño, porque vamos a regalar en redes este balón próximamente. Y luego además el balón acá es champion, o sea, ni cómo no. Muchas gracias, mi querido Andy, ya escucharon las reflexiones, ya escucharon la pesadilla que nos pudo compartir el buen Andy, así que ha sido un verdadero placer, honor. Ahí está firmado, listo, el Duke de Wilson, listo para regalarlo próximamente. Así que, Andy, muchas gracias. Un verdadero placer. Gracias por compartir, por platicar. Y pues este fue Andy Zuno, yo soy abogado pateador. Nos vemos en el siguiente episodio de Sigue tu Sueño. Porque esto no ha terminado y nunca terminarán los sueños. Sí, señor. Vámonos. Cuando yo veía TV Azteca, o sea, te lo juro por Dios que... ¿Algo te llamaba? O sea, sentía como cosquillitas en el estómago y decía, algún día voy a trabajar ahí. Y entonces yo entré y me sentía, bueno, no te puedo explicar mi alegría. O sea, yo era mi sueño hecho realidad. Pati me dijo, mamacita, ¿te gustaría entrar a Ventaneando? Y yo, o sea, me quedé así, yo, pues sí. Empiezas mañana. Y yo, ¿cómo? Al final te va a llegar lo que te tiene que llegar. Justo estando en el trabajo de mis sueños, haciendo lo que siempre había anhelado, pues viene esta parte que es un gran reto. Claro. El autismo de mi hijo. Y entonces es como de, ¿qué haces? ¿No? Decidir es renunciar siempre. Y uno se puede equivocar. Cuando uno toma una decisión y esa decisión te da paz, es la decisión correcta. Hoy por hoy, de todas formas, mis hijos van antes que todo.